Mateo tiene 51 versículos. Algunos lo han llamado el pequeño Apocalipsis. Yo solamente voy a tocar 14 versículos, porque sería irresponsable tocar todo el capítulo. No hay tiempo. Tal vez en una segunda o tercera entrega, ¿ok? Lo tercero que quiero decir, hermano, y lo quiero decir con mucho temor y temblor. Creo que en esta ocasión voy a decir algunas cosas con las que usted no va a estar de acuerdo. Y eso está bien. No somos una secta, usted me puede cuestionar. Creo que voy a decir algunas cosas que van a hacer, no sé cómo se dice en inglés, le van a hacer ruido en su cabeza, le van a perturbar su mente. Solo le pido un favor. Antes de criticarme, y lo puede hacer, compare lo que yo estoy diciendo con el texto bíblico. Y después saca su conclusión. Porque sé que algunas cosas le van a chocar. Y lo cuarto, hermano, que quiero decir, el texto de Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo. Yo he dicho en otros mensajes, y lo quiero recordar por si acaso, que hay muy buenos hermanos en Cristo, hombres y mujeres de Dios, que creen en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. Y hay grandes hombres y mujeres de Dios que creen en el rapto de la iglesia, ¿cuándo? Después de la tribulación. Ambos son cristianos. Ninguno es mejor que otro. Yo conozco de ambos bandos. Lo digo porque no voy a hablar de Mateo 24 desde el rapto, porque no es un capítulo para el rapto. Es el capítulo de la venida de Cristo. Se lo demuestro, versículo 3. Segunda parte. ¿Tiene el versículo 3? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ese texto se toma de manera llana. Ahí no está hablando de una venida oculta. Si la hay para alguno y si no la hay para el otro. Yo quiero predicar para ambas partes. Si le queda duda, versículo 30. Entonces aparecerá ¿quién? La señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. Quiero ser honesto con el capítulo. Y usted me dirá, Jairo, ¿y cuál es tu postura? Me la reservo. Mi predicación no es para yo hablar de mi postura. Esa es mía, personal. Puedo estar equivocado o no. Pero yo tengo que respetar lo que dice el texto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Espero que nos podamos entender. Y el título, gracias, y el título, hermano, porque alguien me animó, ¿por qué no hablamos de la segunda venida de Cristo? En fin, entonces queremos dar mensajes que sean de interés para ustedes. Y allí está el título en pantalla. ¿Qué no hacer mientras lo esperamos? Generalmente hablamos de qué hacer. Pero quiero hablarles en esta ocasión, y a los amigos que nos puedan ver por internet, tanto en live, en vivo como en diferido, qué no hacer mientras lo esperamos. En ese texto que tenemos allí, Mateo 24, yo había colocado versículo 3, pero podemos leer desde el 1 al 14. Quiero dejarles mi introducción, hermanos. Creo que la tenemos por allí en inglés. Si la tenemos en inglés la pasamos, si no yo la leo. Hablar de la segunda venida de Cristo es un tema que levanta muchas pasiones. ¿Estamos de acuerdo? Sin duda. Pero también distorsiones. Es un tema hermoso, pero también muy mal interpretado. Pausa, yo lo he dicho muchas veces, hermano. El sensacionalismo lo ha invadido.
el dar supuestas fechas y todo un sinfín de cosas absurdas han distraído a los cristianos de su labor primordial mientras esperan a su hermoso Salvador. Hermanos, a lo largo de la historia se ha relacionado cada evento catastrófico ¿con qué? Con el fin del mundo. ¿Recuerdan? Ustedes no son tan viejos. ¿Recuerdan el año 2000? ¿Cómo nos asustaron? ¿Qué se habló? El Y2K. ¿Recuerdan la profecía maya? ¿Recuerdan los que son un poquito así como del hermano aquí? Hermano, se me va el nombre del hermano. Ya me estoy poniendo viejo. Cumpleaños esta semana, hermano. El hermano tesorero. Daniel. Y él mira para los lados. ¿Cuántos tesoreros tenemos? El hermano Daniel. No, a lo mejor estoy exagerando. Pero, ¿recuerdan la crisis de los misiles de 1962? Cuba, Kennedy con Fidel Castro. La Guerra Fría. Las guerras mundiales. Todo lo han relacionado ¿con qué? Con el fin del mundo y la venida de Cristo. ¿Eso es malo? En parte sí. Y quiero traer este pasaje porque creo que es hermoso, querido. Iglesia, y para los que nos escuchen, ¿qué implica el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo? Lo hemos dicho tantas veces, recientemente, cuando esta pandemia, ¿qué se dijo? El fin del mundo. Cuando estalló por allá Ucrania, Rusia, ¿qué escuché yo? Tercera Guerra Mundial. La verdad es que este pasaje espero que sea revitalizador para nosotros, hermano. No podemos vivir una vida cristiana con una zozobra, con una agonía, con una paranoia. Porque si esperamos a Cristo, es a Cristo y no a las guerras. Amén. Yo sé que puede ser esto un poco difícil, pero espero poder, con la ayuda del Espíritu Santo, como oraron los hermanos, guiarles un poco. Queridos, ¿qué implica el tiempo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implica? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué va a pasar? Yo traje una propuesta, no sé si está por allí, pero por lo menos, hay más hermanos, pero por el tiempo, por lo menos 4 cosas. ¿Cuántas dije? 4. Hay más. Por lo menos 4 cosas que no debemos hacer. ¿Las debemos hacer o no las debemos hacer? No las debemos hacer. Todos los predicadores dicen lo que se debe hacer para mientras que Cristo venga. Ya esas las saben. Yo quiero enseñarles hoy 4 que no debemos hacer mientras esperamos su venida. Porque todos les esperamos, ¿verdad? ¿Quiénes esperamos a Cristo? Hermano, esperamos a Cristo, no al anticristo. Esperamos su reino de victoria, no esperamos las guerras, aunque vengan. 4 cosas, hermano, y para ahorrar tiempo voy a ir leyendo los pasajes y dando el punto a ver si así ganamos tiempo. El primer bloque, hermano, lo quiero dejar con ustedes en los primeros versículos. Versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué? Los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Una pausa, hermano. Aquí está hablando del templo de Salomón. Aquí está hablando del templo que luego Herodes reconstruye. Año 20 antes de Cristo, más o menos. Comienza
a ampliar, más bien comienza a ampliar Herodes. Muere Herodes y pasaron muchos años más para que la ampliación del templo se terminara. Creo que la ampliación terminó en el año 18, en el año 20 después de Cristo. De tal manera que cuando Jesús y sus discípulos se acercan al templo de Salomón, ¿cómo se dice en construcción? Remejorado, ¿cómo es? Ampliado, renovado, algo así, por Herodes. Sí, el año que cumplí el jueves me ha afectado en todo. Estoy viejillo ya, hermano, ya estoy caballito, téngame paciencia. Así que si digo una locura aquí, está viejo, pásenla por... Y ese templo tan amplio, tan hermoso, ya había sido terminado, ampliado. Por eso dice el versículo 4, los edificios del templo, en plural. Para ese entonces, esos edificios podrían ser calculados en millones de dólares. Pero además era el orgullo político, social y religioso de Israel. Israel y un judío sin templo se consideraban nada. Era una especie de antigua maravilla del mundo. Eso impresionó a los discípulos. Ellos se acercan a Jesús en el versículo 1 para mostrarle los edificios del templo. Como si eso fuera a impresionar a Jesús. ¿Qué le responde Jesús en el verso 2? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. En el año 70, las tropas romanas, bueno, tal vez comenzaron en el 67, 68 a rodear Jerusalén, pero definitivamente la destrucción total del emperador romano Tito Vespasiano se cumplió a manera de profecía en el año 70, después de Cristo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en el versículo 3 los discípulos hacen 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Lo que acabas de nombrar. ¿Qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal del fin del siglo? Allí en pantalla, hermano, la primera propuesta de lo que no debemos hacer mientras esperamos la venida de Cristo. No debe impresionarnos la prosperidad de este mundo. Amén. Todo va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, versículo 35. Pero mis palabras no pasarán. Todo esplendor será vuelto cenizas. El apóstol Pedro habla de ¿qué? ¿Lo recuerdan? De llamas ardientes que consumirán todo. ¿Recuerdan la gran ciudad de Apocalipsis 18, la gran Babilonia? ¿Qué sucedió en un día? ¿Qué le sucedió? Fue que destruida. Así que, hermano, mientras esperamos al Señor, porque lo esperamos, amén, no dejemos que este mundo nos impresione. No dejemos que la prosperidad material nos consuma y la envidiemos. No seamos impresionados por las cosas terrenales.
Esta semana, creo que fue el día de ayer, el dueño de Amazon, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, envió 2 sondas a Marte. Que eso no nos impresione. Que no nos impresione la riqueza de los poderosos. Que no nos impresione el hombre más rico en toda la historia del mundo. ¿Cómo se llama? Ese mismo, dígalo fuerte, por favor. Vive aquí, vecino nuestro, Elon Musk. Que no nos impresione este mundo. Tiene un poquito más que yo, pero bueno. Que no nos impresione. Mi esposa siempre me dice, es que tú haces chistes, pero es que ese soy yo. ¿Qué voy a hacer? Que perdón, cariño. Ya llevo un extraño, hermano. A los 3 soy hombre muerto. Hermano, que este mundo no nos consuma con sus edificios, con su hermosura, de tal manera que en vez de estar pendiente de las cosas de arriba, caigamos en el pecado de decirle, Señor, pero mira esto. Señor, pero mira a los ricos cómo prosperan. Señor, pero mira esto y aquello. Y el Señor nos va a decir, ¿qué nos va a decir? Versículo 2, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Mientras lo esperamos, mientras Él viene, no te dejes impresionar por este mundo. No te dejes impresionar por la riqueza de unos pocos. No te dejes impresionar por la tecnología. No te dejes impresionar por las grandes construcciones, por el vehículo del año, por el último teléfono. Todo pasará y será destruido. Toda hermosura aparente es terrenal. No lo coloquen en pantalla, pero ¿quién recuerda Colosenses 3, 1 y 2? Busca las cosas de arriba. Todo esto pasará. El Salmo dice que pasará la prosperidad del impío. Todo pasará, hermano. No vivamos en agonía por las armas nucleares. No vivamos en agonía por todo la inversión en equipo bélico. Confiemos en que el Señor tiene todo en control. Amén. Así que eso es lo primero que no debemos hacer mientras esperamos que el Señor venga por su iglesia. Antes de la tribulación o después. La venida es para ambos grupos. Esperémosles con confianza. Esperémosles con esperanza. Esperémosles con tranquilidad. No nos volvamos paranoicos. No nos llenemos de ansiedad. Porque los discípulos preguntaron lo mismo que hoy nosotros estamos preguntando. Y el Señor les dice, así como de manera muy despectiva, ¿veis todo esto? No les preguntó, ¿ves los grandes edificios del templo? Sencillamente les preguntó, ¿veis todo esto? Me imagino al Señor así haciendo con la mano. ¿Veis todo esto? Eso es nada. Busquemos las cosas de arriba, iglesia. Busquemos las cosas que realmente tienen valor y fundamento eterno. Amén. En segundo lugar, hermano, la segunda propuesta que traigo para ustedes hoy y para los que nos ven en vivo y luego en diferido, la segunda cosa que no debemos hacer mientras esperamos a Cristo.
porque le esperamos, lo sigo preguntando, ¿amén? Me tengo que cerciorar que le estemos esperando. Lo segundo que no debemos hacer, y ahí está en pantalla, hermano, no nos debe, su venida no nos debe causar ansiedad. Dije un poco de esto en el primer punto. Su venida no nos debe causar ansiedad, sino descansar en la hermosa esperanza en Cristo. ¿Por qué digo esto? Versículo 3, versículo 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, nuevamente, lo leemos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Van siguiendo las preguntas, hermano? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin, o sea, ¿y qué señal del fin del mundo? ¿Qué dice Jesús? Mirad que nadie os engañe. Respondiendo Jesús, versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Yo no sé si usted lo vio, pero vea el peligro que se corre al hacer preguntas. Porque ellos le hicieron, ¿cuántas preguntas al Señor? 3. Y el Señor, en vez de responderle, les dice, mirad que nadie os ¿qué? Os engañe. Por eso mucha gente ha hecho las preguntas equivocadas, en el lugar equivocado, a las personas equivocadas, y hoy están ¿dónde? En una fe equivocada. Porque en vez de esperar a su Señor, se han dado el trabajo de ser detectives de la segunda venida de Cristo. Se han dado el trabajo de recolectar pistas en cuanto a la venida de Cristo. ¿Y qué dijo el Señor en cuanto a su venida? Versículo 36. Que nadie sabe qué, el día ni la hora. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado con buscar pistas, con jugar a los detectives espirituales. No nos debe, segunda propuesta, causar ansiedad la venida de Cristo. No nos debe causar temor. No debemos ponernos a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y vendrá de día o de noche. No lo sabemos. Y vendrá en caballo, en burro o en metro. No lo sabemos, aunque Apocalipsis dice algo de un caballo. Es decir, y buscamos una serie de respuestas que no nos competen a nosotros. ¿Y qué pasa si viene de día con la parte que es de noche en la tierra? ¿Le verán? ¿Y qué pasa si viene de noche con la otra parte de la tierra? ¿Le verán? Hermano, hay preguntas a las cuales no tenemos respuesta. Hay preguntas que no debemos hacer en cuanto a la venida de Cristo, porque eso nos trae ansiedad. Les he contado varias veces y lo vuelvo a contar, como un predicador muy famoso hace años dijo que todo ojo verá a Cristo, como dice la Biblia, por YouTube. Porque su venida será transmitida por YouTube y todo ojo le verá. Qué triste ponernos a hacer las preguntas equivocadas y dar respuestas equivocadas, hermano. Hechos capítulo 1, ese pasaje sí quiero que lo leamos. Hechos capítulo 1 es un pasaje contundente cuando nos entra el deseo de hacer preguntas. Me refiero a las preguntas que no se pueden contestar, a las preguntas que solo le pertenecen esas respuestas al Señor. Hechos capítulo 1, versículo 6, ¿lo tienen? Entonces, los que se habían reunido, ¿qué hicieron, hermano? ¿Le adoraron? La costumbre de hacer preguntas.
la mala costumbre de hacer preguntas cuando no corresponde. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo? Muy amablemente, no es vuestro problema. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué respondió, hermano? No es vuestro problema. No os toca a vosotros. En otras palabras, dejen de hacer preguntas. Lo que sí les puedo decir, versículo 8, es que recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último en la tierra. Hermanos, a veces enfocamos nuestras miradas no en la parte de la pregunta o en la parte del mandamiento bíblico, y eso es peligroso. Recuerden, hermanos, no nos toca hacer las preguntas a las cuales el Señor no ha ofrecido aún respuesta. Versículo 9 del mismo capítulo 1 de Hechos. Versículo 9. ¿Lo tienen? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, la multitud que le despidió, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, versículo 10, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Presten atención a lo hermoso del versículo 11, los cuales también les dijeron, varones, hermanos, recuerden que sigo a la intérprete, recuerden, gracias por su voluntad de leer, pero lean allí para ustedes, please. No se preocupe, hermana, no se preocupe, no la estoy regañando. Varones, usted sabe que yo cuando regaño echo espuma por la boca, todavía no estoy echando espuma. Varones galileos, presten, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido ¿qué? Tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis ¿qué? Visto ir al cielo. Y eso es lo que nos debe ocupar como cristianos. Los varones galileos, los ángeles le preguntaron a los varones, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y de seguro, hermanos, ellos estaban mirando al cielo y haciendo ¿qué en sus mentes? ¿Haciéndose qué? ¿Quién me lo dice? Preguntas. La mala costumbre de preguntar lo que no es nuestro problema. ¿Y cuándo vendrá el Señor? ¿Y con qué color de vestiduras? Imagínense a los discípulos haciendo un montón de preguntas. Y los ángeles les dicen, dejen de mirar al cielo. Así como se fue, así va a volver. Eso es lo que tenemos que saber, hermano. Punto. Volvamos a nuestro pasaje de Mateo 24 para el tercer consejo, el tercer no que les quiero dejar. Les he dejado dos. ¿Cuál es el primero? No debe impresionarnos la prosperidad de este mundo mientras esperamos a Cristo. En segundo lugar, ¿qué? Su venida no nos debe causar ansiedad, haciendo preguntas, averiguando, Señor, pero esto, pensé que era después de aquello. No debe ser lugar para la ansiedad. ¿Cómo vamos a estar ansiosos si viene el Señor? A menos que estemos en pecado y nuestra vida no esté bien, ¿verdad? Debe haber temor en nuestro corazón. Pues corramos a arrepentirnos. Tercer no de la venida de Cristo. Si me lo pone en pantalla, por favor, gracias. No es un tiempo para adivinar, sino para confiar en Cristo. ¿Por qué dices eso, Jairo? Versículo 4, versículo 5, ya lo leímos, pero ahora quiero que vaya a donde todos pecamos, versículo 6. Y oiréis ¿qué? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, versículo 7, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué?
principio de dolores. Hermanos, mi propuesta, mi tercer no es la venida del Señor y lo que la acompañe, lo que esté unida a ello, no es un tiempo para adivinar, sino para confiar en Cristo. Y aquí les voy a dar algunos elementos. Versículo número 4. 4, 5 y 6. Hermano, dejemos, lo dije hace rato, pero lo recalco, dejemos la mala costumbre, yo diría que el pecado de andar buscando señales. Por eso Jesús le dice a los discípulos que nadie os engañe. Ya hablamos de eso allí. Versículo 5, hermano. Es un tiempo para andar en sensatez y tener cuidado con los impostores. Ya lo leímos, lo volvemos a leer. Versículo 5, por favor. Porque vendrán muchos que en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Nos detenemos aquí. ¿Y qué hará con muchos? ¿Qué hará? Hermano, qué triste. Qué triste porque a lo largo de la historia muchos han dicho ser Cristo. Históricamente eso ha pasado. Y a muchos han engañado. Pero el Señor Jesús les dijo, vendrán muchos en mi nombre. Hay uno de España que se hace llamar Cristo. Hay otro de Australia. ¿De dónde más? Salió uno de Centroamérica, de Honduras, aquí en Estados Unidos, Puerto Rico. Si usted estudia la historia, muchos han dicho que son Cristo o que son el enviado de Cristo. Hermano, y eso no es lo que más me preocupa. Me preocupa, pero no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que han engañado ¿a quién? A muchos. Muchacho, pero ¿no has leído Hechos capítulo 1 que Cristo ascendió a dónde? ¿Y va a venir de dónde? Del cielo. Y ninguno de estos ha bajado del cielo. Y aún así han engañado a muchos. ¿Me entienden mi punto, hermano? Han salido de distintos sitios, pero ninguno ha bajado del cielo. Los ángeles dijeron, así como le viste ir, así va a bajar. Y me duele el corazón que han engañado a muchos, siendo que esta gente no ha bajado del cielo. Porque si hubieran bajado del cielo, pues tienen un poquito más de mérito, ¿verdad? Pero no bajaron del cielo. Hermano, captan mi punto. Captan lo que quiero decir. Yo no tengo problema, puedo repetir todo el mensaje para que lo vuelvan a captar. Amén. ¿Usted se une, hermano, a la batalla? Amén, así me gusta, hermano. Hermanos, qué triste. Es un tiempo para la sensatez. Y en tercer lugar, dentro de ese mismo bloque, versículo 6, este sí quiero que me lo deje en pantalla porque es el que más, donde más pecamos. Y oiréis que de guerras, yo quiero que lo lea conmigo y lo lean con atención. Y oiréis de guerras. ¿No va a sonar nada por aquí con el micrófono, Douglas? Creo que no. Y si suena algo, pues ahí les dejo mi testamento. Y oiréis de guerras. Bueno, aquel lado está peor. Y oiréis de guerras y rumores de ¿qué? De guerra. Mirad que no os turbéis de lo que yo vengo hablando. Porque es necesario que todo esto ¿qué? Pero aún no es el fin. ¿Por qué la mala costumbre de que cada vez que comienza una guerra, ¿qué decimos? Cristo viene. Ya es el tiempo. Eso no es cierto. Por eso le dije, antes de criticarme, vaya al texto. El texto dice, pero aún que no es el fin. Yo deseo que Cristo venga, pero la señal no son las guerras, hermano. La señal no es el armamento nuclear. La señal es otra, si queremos hablar de señal. Y oiréis de guerras y rumores de guerra.
Vean lo que dice el pasaje. Mirá que no os que turbéis. Y nosotros hacemos lo contrario. Ay, que ahora el mundo se va a acabar. Ay, que ahora la guerra. Nos tenemos que doler por las guerras, por las personas que sufren. Pero no podemos asociar la guerra a la venida de Cristo. Porque el mundo tiene en guerra desde Génesis capítulo 1, cuando Caín y Abel, bueno, capítulo 1 no, capítulo 3 quise decir. Cuando Caín y Abel tuvieron allí cuando Caín mató a Abel. Génesis 4, gracias. Lo que quise decir desde el principio. El mundo ha estado en guerra siempre. Lo que ha ido es que en aumento. Y eso nos hace ver Cristo, sí es cierto, ya viene. Pero no podemos decir que después que termine la guerra tal, porque el texto, quédese con eso en su corazón, dice, pero aún no es el fin. Allí lo dice, hermano. Vienen guerras, sí. Vienen rumores, acuerdos, firmas, angustia. Es necesario que todo esto acontezca, sí. Pero aún no es el fin. Que tu esperanza en Cristo y mi esperanza en Cristo, en su venida, sea que Cristo y no las guerras. Amén. Y yo sé que es difícil decir amén porque hemos crecido. Que cada vez que hay una guerra, ¿qué decimos? Cristo está a la puerta. Y teológicamente es cierto. Pero porque la Biblia lo dice, no porque una guerra lo va a indicar, hermano. Quiero que vean mi punto. Lo vuelvo a leer para los escépticos. Y oiréis que de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto ¿qué? Acontezca. ¿Qué dice después del punto y la coma? Pero aún no es el fin. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y cuándo es? No lo sabemos. Estamos diciendo que dejemos la mala costumbre de hacer preguntas. No lo sabemos, hermano. Las guerras nos van a acompañar. Versículo 7. Se seguirá levantando nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y si no le convence el versículo 6, vea lo que dice el 8. ¿Y todo esto será qué? ¿El fin? ¿Principio de qué? De dolores. No sabemos cuánto se van a extender esos dolores, no lo sabemos. No sabemos entre ese dolor y el parto cuánto tiempo hay. Decimos que es poco, es cierto. Pero no son las guerras lo que van a determinar eso. No es el hambre. Estos son síntomas. Yo diría síntomas, no señales. Versículo 9. Bueno, lo podemos dejar hasta allí, hermano. El tercero, ¿cómo se llama el tercero? Que ya lo dije, no es un tiempo ¿qué? Para adivinar, para jugar al futuro, para jugar a los dados. Tercera guerra mundial, cuarta guerra mundial. Rusia lanzó los misiles a Ucrania. No, seriedad, hermano, seriedad. No es un tiempo para adivinar, sino para confiar, para descansar en Cristo. Y en cuarto lugar, y espero, hermano, que les pueda ayudar un poco esto, a qué no hacer mientras Cristo viene. Para que tengamos paz, sosiego, tranquilidad. Nos duele lo que pasa en el mundo. Oramos por lo que pasa en el mundo. Pero nada de eso va a añadir un día más o a restar un día a la venida de Cristo. Porque la venida de Cristo está en las manos de Él, no en la de los políticos que forman la guerra. Y en último lugar, hermano, ¿qué no hacer mientras esperamos a Cristo? ¿Qué no es el tiempo de la venida de Cristo? ¿Lo tiene en pantalla? Querido, este no es un tiempo para perder el tiempo. Este no es un tiempo para pasar todo el día viendo las noticias a ver qué sucede. Y después leemos Apocalipsis e interpretamos Apocalipsis por lo que vimos en la televisión. Error, una locura, lo he dicho y lo insisto. Y cada vez que me dejen subir a un púlpito lo diré. Eso es irresponsabilidad como pastores, como predicadores, como maestros. La Biblia se lee y se interpreta sola, primera regla hermenéutica, por sí misma. No necesito las noticias del día. No las necesito, créanme.
No es un tiempo para perder el tiempo, sino para trabajar por Cristo. Versículo 9, ¿por qué? Porque habrá persecución. Entonces, ¿qué dice? ¿Os entregarán a qué? A tribulación y os matarán. Perdón, hermano, que yo mismo les dije que no leyeran. En voz alta quiero decir. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de qué? De mi nombre. Lo primero que quiero decir en ese último punto. ¿Qué dije? No es un tiempo para perder el tiempo, sino para trabajar por Cristo. ¿De qué manera o dónde? En la iglesia perseguida. Hay países donde se persigue a los cristianos. Hay ministerios que ayudan a la iglesia perseguida. Hay ministerios que están apoyando a estas naciones del Caribe donde pasó el huracán Melissa. Hay ministerios tan hermosos como Operación Bendición, la Bolsa del Samaritano, Operación Niño de la Navidad y otros que están ayudando a hermanos en países difíciles. Hay un gran ministerio en español, yo le invito a que lo busque por internet, Puertas Abiertas, Open Door en inglés, va a países perseguidos. El Señor nos ha dado la dicha a mi esposa y a mí de visitar países perseguidos. Y una vez, no estábamos aún casados, cada quien por su lado, visitamos un país perseguido, visité un país perseguido, donde había que hablar lo más bajito posible, porque si no, los vecinos, ¿qué hacían? Escuchaban que estaban hablando de Cristo, llamaban a la policía y denunciaban a los cristianos de esa casa. Y estábamos un grupo de hermanos de España visitando ese país perseguido, un país del África. Y del grupo de los que estábamos allí, a uno solo le pidieron que bajara la voz. Adivinen a quién. A mí. Por mi torrente de voz. Jairo. Yo estaba poniendo, sin saberlo, claro, estaba poniendo en riesgo ¿a quién? A los hermanos. Entonces, ok, vamos a orar al Señor. Señor, bendice a los hermanos. De verdad, de verdad. Nosotros aquí tenemos una gran libertad. No perdamos el tiempo. Oremos por la iglesia perseguida. Hay gente que sufre persecución aún en este país. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Apoyemos a los cristianos perseguidos. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Apoyemos, no perdamos el tiempo, apoyemos la buena enseñanza bíblica. ¿Por qué? Vea lo que dice el 11. ¿Y muchos qué? Falsos profetas ¿qué? Se levantarán y engañarán ¿a cuánto? A muchos, hermanos. A muchos. Vaya a un culto donde hay un falso profeta. Vaya a las campañas donde esta gente que no predican el evangelio van. ¿Cómo están los estadios, hermanos? ¿Cómo están? Dígamelo. Predica Jairo un domingo en la mañana. ¿Y cómo está la iglesia? Vacía. Pero así son las cosas. Así son las, y al pastor también le pasa. Para compartirnos la carga. Dice el texto, ¿engañarán a quién? A muchos. Pocos escuchan la verdad, muchos escuchan la mentira. Entonces, es un tiempo mientras Cristo viene para apoyar ¿qué? La buena enseñanza, la buena doctrina. Versículo 12, es un tiempo para la acción social, para cuidar a otros. ¿Cómo dice el versículo 12? Y por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Que el Señor nos ayude, hermano, a seguir bendiciendo con esa ofrenda a los que necesitan. Que el Señor nos ayude en esta Navidad a poder, no me avisaste, a poder traer varias cajitas de Samaritan Purse, Operación Niño de la Navidad. Que el Señor nos ayude. ¿Ok? Me están pidiendo que corra de aquí. Ok, gracias. Que el Señor nos ayude, gracias. Pensé que por el sonido. Que el Señor nos ayude a ser generosos para que no falte aquí para el que necesita. Gracias, hermano. Porque será un tiempo, dice el texto, gracias, hermano, que el amor de muchos ¿qué? Se enfriará.
Que no se enfríe en Activachor. Que no se enfríe en nosotros, hermanos. Hermanos, quiero aprovechar la publicidad. No quiero que me respondan, pero ¿cuántos han dispuesto en su corazón traer una caja para Operación Niño de la Navidad? Con $20 más o menos. Vean, más barato ni en Walmart. Con $10, 12 se llena. Que no se enfríe su amor. Que no se enfríe mi amor por Cristo. Amén. Hermanos, hay tanto por hacer mientras Él viene. No es tiempo para perder el tiempo, sino para trabajar por Cristo. Versículo 9, apoyando a la iglesia perseguida, 9 y 10. Versículo 10, visitando a los presos. Versículo 11, apoyando la buena enseñanza bíblica, apoyando a pastores, maestros, predicadores. Versículo 12, apoyando la obra social evangélica. Y versículo 14, apoyando la predicación del evangelio. Y será predicado este evangelio del reino, ¿cuándo y dónde? Para testimonio a todas las naciones. Ahora, vean lo que dice el texto. Y entonces, vendrá el fin. ¿Quiere usted saber cuándo viene el fin? Predique el evangelio. Predique el evangelio. No son las guerras las que anuncian la venida de Cristo. Es la extensión del evangelio por toda la tierra. Esa es la gran realidad. Porque si usted lee la lista del versículo 5 al 12, es una lista negativa. Voy rápido. Falsos maestros, versículo 5. Guerras, versículo 6. Pestes y hambres y terremotos, versículo 7. Dolores, versículo 8. Traidores, versículo 9. Desleales, versículo 10. Falsos profetas, versículo 11. Gente sin amor, versículo 12. Y la única característica positiva está en el 14, a nivel mundial. ¿Y será qué? Predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para testimonio a qué? A todas las naciones. ¿Y entonces qué? Vendrá el fin. Ahí está la respuesta. Por cierto, hace pocos días estuve viendo un reportaje. Bueno, primero hay miles de lenguas, etnias, tribus que aún no tienen la palabra de Dios. Pero supe de un organismo que ha contabilizado casi 200 grupos étnicos, indígenas, que ni siquiera saben qué idioma hablan. ¿Entienden lo que le quiero decir con eso? Que aún hay trabajo por hacer. No es tiempo para perder el tiempo, sino para trabajar por Cristo. Amén. Bien sea que usted se ubique en el rapto antes de la tribulación. Amén. Bien sea que usted se ubique en el rapto después de la tribulación. Ese no fue mi mensaje. Bien sea que usted se ubique en el rapto en mitad de la tribulación, como creen algunos. Eso no es el problema. Cristo viene y vendrá otra vez. Como le habéis visto, así vendrá. Amén. Concluimos, hermanos, diciendo, no permitamos en ninguna circunstancia que el tiempo de espera de la venida de Cristo sea manchado, deshonrado o ridiculizado por culpa de nosotros, los cristianos. Mientras Él vuelve, que no sabemos cuándo será, hagamos lo que nos mandó y dejemos en sus manos lo que le pertenece a Él. Nuestra guía para su venida debe ser la Biblia y no las noticias del día. Amén.
¿Quién recuerda los 4 no de la venida de Cristo? ¿Quién los recuerda? Antes de orar, ¿quiénes los recuerdan? ¿La venida de Cristo qué? No debe impresionarnos la prosperidad de este mundo. Busquemos las cosas de arriba. Segundo no de la venida de Cristo. ¿Cuál? No nos debe la venida de Cristo causar ansiedad, sino descansar en esa hermosa esperanza. A veces estamos preocupados más por quién tomó el poder en tal país que por la venida de Cristo. Tercer no de la venida de Cristo. La venida de Cristo no es un tiempo para adivinar, sino para confiar en Cristo. Y en último lugar, que lo acabamos de estudiar, la venida de Cristo no es un tiempo para perder el tiempo, sino para trabajar por Cristo. Espero, hermanos, que esto le haya ayudado un poco. Entiendo si usted está en desacuerdo conmigo en algunas cosas, porque pueden ser muy violentas a lo que hemos escuchado. Le entiendo perfectamente, pero tómese su tiempo. Lea el texto. Este mensaje va a quedar en Facebook. Creo que se está subiendo a YouTube también. Vuélvalo a escuchar. Tome nota. Y antes de criticarme, que lo pueda hacer, no me va a salir una cana más porque me critique, pero antes de criticarme, vaya al pasaje y vea si yo saqué el pasaje de contexto o el Señor me utilizó para ayudarnos en esta ocasión a decir no, 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 no. 4 no a cosas que practicamos mientras esperamos a Cristo. Póngase de pie, por favor, si son tan amables. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Si hay alguien que nos está viendo en vivo o que nos va a ver en diferido por alguna de las redes sociales y quiere orar también, lo puede hacer. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque Cristo va a venir otra vez. No sabemos cuándo. Nos dejó instrucciones para esperarlo. Pocas. Ayúdanos a cumplir esas pocas instrucciones. Perdónanos, Señor, porque son pocas y aún así no las cumplimos. Ayúdanos a cumplirlas, a esperar tu venida, a ir a tu palabra, a trabajar duramente, a apoyar a la iglesia perseguida, a apoyar las cajitas de Operación Niño de la Navidad, a apoyar la ofrenda de amor para los necesitados, Señor, a regalarle una Biblia al que no la tiene, a abrazar al que llora, Padre, a compartir una comida caliente con el que no tiene, a darle un abrigo, una bufanda, calcetines, una chaqueta, calzado al que no tiene. Señor, hay tanto por hacer. Perdónanos por tanta perdedera de tiempo. Me incluyo, Señor. Ayúdanos a servirte con el dinero, con nuestra vida, con los talentos, con los dones, con todo, Señor. Ayúdanos, Padre. Y como dijo Juan en el Apocalipsis, amén. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Maranata.